y ojalá que el gobierno que empiece tenga la capacidad de reclutar a buenos cuadros experimentados y que apuesten por generar empleo de calidad y beneficios para todos los peruanos, especialmente los más pobres. Estamos en la comunicación para hablar sobre el tema económico, precisamente con el ex ministro de Economía, el señor Luis Miguel Castilla. Y es que, señor Castilla, buenas noches, la CONFIEP se manifestó y respaldó, en cierto modo, esa designación de Dina Boluarte en la Asociación Constitucional como presidenta de nuestro país, que genera cierto ambiente de confianza la salida de Castillo y la asunción al cargo de Dina Boluarte. ¿Cuál es su opinión? Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que debemos sentirnos todos como peruanos aliviados de que no había una ruptura en el orden constitucional y que había una sucesión tal cual lo establece la Constitución y que ya hay un nuevo presidente y que el país está por elegirse un nuevo gabinete y el país continúa, ¿no? No ha habido ningún quebranto en la institucionalidad, que es fundamental. Y todas se han manifestado en contra del golpe de Estado que intentó hacer el señor Castillo. Entonces creo que desde mi punto de vista, me parece que el llamado a la CONFIEP y de tantas otras organizaciones gremiales y sindicales es el adecuado de apoyar el adecuado cumplimiento de la Constitución del país. ¿Y cuáles son los primeros pasos que tendría que dar el gobierno de Dina Boluarte para que se pueda generar un mayor nivel de consenso y un mejor manejo de la economía? Mire, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la presidenta es generar confianza, Ujú. no solamente a los que votaron por el partido de gobierno, sino los 33 millones de peruanos. Y esto pasa por conseguir una agenda de mínimos con las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Y para lograr ello, tiene que comenzar reclutando un gabinete que sea convocante, que tenga experiencia, que no haya cuestionamientos respecto a su idoneidad moral y que puedan conducir las carteras ministeriales que se encuentran con grandes responsabilidades hacia los peruanos. Yo creo que ese es un primer paso. Y luego identificar, en la línea con lo que usted decía, cuáles son aquellos aspectos que requieren reformas. Ujú. Reformas que no pueden esperar porque, vamos, hay un clamor de la ciudadanía por adelantar elecciones, pero eso presupone que hayan pues nuevas reglas para elegir a mejores candidatos y en partidos políticos que sean más representativos. Entonces es un ámbito en el cual la presidenta ayer en su discurso lo mencionó, ojalá que lo lleve adelante, pero todo esto significa conseguir apoyo político y generar pues un ambiente de estabilidad. El país lo que más clama, Pedro, es estabilidad. Creo que todos ya estamos un poco saturados de la crispación política. Se quiere que haya inversión, que haya trabajo, mayores salarios y así seguir progresando. Sin ánimo de querer confrontarlo con lo que en su momento dijo su colega en materia económica, Cor Burneo, ex ministro de Economía de esta parte final del gobierno de Pedro Castillo, él había sostenido que no existía crisis económica en el país, lo que había era una crisis inflacionaria y básicamente es una referencia a lo que pasa en todo el planeta, en todo el mundo. Y también como en su momento se le había responsabilizado de la crisis inflacionaria en el país al BCR. ¿Usted concuerda con lo que había sostenido en su momento Cor Burneo? No, yo creo que es una lectura bastante parcial porque efectivamente parte de los problemas ha sido una inflación importada que afecta a todo el mundo, inflación muy alta y ha comenzado a descender gracias, creo yo, a las políticas oportunas que ha llevado adelante el Banco Central. Pero lo que no ha habido ha sido un suficiente crecimiento económico que genere una absorción del mercado, de los trabajadores que entran cada año al mercado laboral. En lugar de estar creciendo a tasas cada vez más bajas, hemos podido crecer a tasas mayores. Y eso no ocurría en un ambiente de incertidumbre, en un ambiente en el cual el Ejecutivo estaba más enfocado en su propia supervivencia y estaba dejando descuidar importantes sectores de la economía, ¿no? Había mucha inconsistencia, políticas erráticas, y creo que todo esto tenemos la oportunidad de que se disipe Ujú. en tanto la presidenta Boluarte logre una consistencia mínima al interior de su gobierno y también unos
acuerdos básicos con las fuerzas políticas del Congreso. Entonces, la parte en la cual el exministro Burneo no atina es que parte de este menor crecimiento económico se atribuye a la incertidumbre y a la desconfianza que ocasionaba, no él necesariamente, pero sí otros miembros del gabinete y el propio presidente, que como reitero, estaba más preocupado en defenderse que en gobernar. Pero el día de hoy, amaneciendo ya luego de esta situación que pasó bastante fuerte el día de ayer en nuestro país, leía unos memes y me llamaba mucho la atención ciertas referencias a la economía. De manera coloquial se referían diciendo, bueno, ya se fue Pedro Castillo, ya está Dina Boluarte, ahora sí quiero ir al mercado porque los productos están a precio más bajo. Lo decían en forma irónica. Sin embargo, esto podría ser real, podría traducirse en la realidad de la economía local, de que el ama de casa ya no está la incertidumbre, ya no está la confrontación, ya no está la división de clases, ya no está el espanto a la inversión privada, ahora está Dina Boluarte intentando generar confianza. Si voy al mercado, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que los productos comiencen a bajar su precio? Mire, Pedro, uno tiene que considerar que gran parte de la canasta básica en el Perú es importada o utiliza bienes importados, ¿no? El pollo se alimenta del maíz y el maíz principalmente viene de afuera, al igual que el pan, cuyo insumo principal es el trigo y principalmente es un bien importado. Y los precios tanto del trigo como del maíz se han incrementado. Entonces, en tanto esto persista, lamentablemente el precio va a ser elevado y va a afectar el bolsillo de las personas en su canasta básica de consumo. Esto es momentáneo y esto va a ir reduciéndose poco a poco. Entonces, para limitar esta afectación a la capacidad adquisitiva, lo que se requiere es aumentar los sueldos. Y los sueldos aumentan en tanto haya trabajo de calidad. Lo que se recuperó en los últimos meses ha sido el empleo precario, el empleo que paga menos, el empleo que no tiene ningún tipo de derecho o pensión o servicio de salud. Entonces lo que se requiere es fomentar las inversiones que generen empleo de calidad y que pague más. Y así se va a poder hacer frente a este efecto inflacionario coyuntural que ya está cediendo poco a poco. Y esto, según lo que ha dicho el Banco Central, que es la entidad más creíble del país, va de acá a un año, vamos a estar nuevamente en torno a la meta del Banco Central, que es una inflación que no supere el 3%. Sí, Yo confío en esa expectativa y más bien lo que hay que hacer es hacer que la economía, que todos los motores de la economía estén yendo a la máxima velocidad. La inversión pública, la privada, el comercio exterior, y que esto jale al resto de la economía con mayores sueldos y mayor capacidad de consumo. bueno, es bastante claro que la inversión pública ha sido bastante deficiente, paupérrima, a lo largo de los últimos meses y ha generado mucho más la crisis económica en el bolsillo de cada trabajador. Sin embargo, señor Castilla, el aspecto de los grupos económicos de poder, que tantas veces ha hecho referencia el gobierno del señor Castillo y que la gente lo siente también como tal, que hay grupos económicos de poder, que hay industrias en temas alimentarios que imponen los precios, nos asfixian económicamente y que por eso se hacía necesario un control de precios, intervención del Estado dentro del manejo de precios directos a los consumidores. ¿Esto por qué tantas veces se cuestiona la viabilidad de la misma? ¿Por qué no permitir que el Estado controle los precios? Como por ejemplo, se controla la tasa de cambio, el tipo de cambio en Bolivia, y que en Bolivia no pasó una situación inflacionaria tan fuerte como la que atravesamos los peruanos u otros países de la región. No, mire, yo creo que ir a aplicar controles de precios no es la receta a casa. Eso se hizo acá en el Perú, no hay que irse a Bolivia. En el Perú, en la época de Alan García, se aplicaban controles de precios. Y usted se acordará, no sé si se acuerda o no, pero yo sí me acuerdo con mucha Sí. claridad que cuando habían controles de precios había escasez, había desabastecimiento y se generaban mercados negros que cobraban a precios de usura. Entonces, los controles de precios no son la solución en absoluto. Y creo que demonizar a una empresa grande por su mero tamaño, creo que eso tampoco es, digamos, una razón válida. Existen entidades que fiscalizan que no haya un abuso al poder de dominio, está Indecopi, están otras entidades que tienen esa función. Y aparte de eso, recordar que aparte de estas empresas formales, la gran mayoría de peruanos se abastece de abastos
de mercados informales que no cumplen ningún tipo de criterio, ni fiscalización, ni pagan impuestos, ni cumplen ninguna norma. Entonces, creo que en lugar de ir con una retórica que a mi criterio es un tanto demagógica, de echarle la culpa a la gran empresa, lo que se debe hacer es fiscalizar a aquella que se comporta mal, ciertamente, pero ir a aquella actividad que es totalmente informal e ilegal. Y ahí estaríamos más bien resolviendo un problema muy grave que se está dejando de lado hace ya muchísimo tiempo. Una pregunta final, señor Castilla. ¿Ya hemos perdido el piloto automático en crecimiento económico? Exitosa. Mire, yo creo que ese tema de piloto automático está atado cuando habían épocas de bonanza externa. Cuando había bonanza externa, la verdad que había que hacer muy poco, dejar que las reglas de juego no se muevan y ahí eso generaba crecimiento, generaba reducción de pobreza, movilidad social. Pero cuando el mundo se torna más adverso, como es en el caso actual, se tiene que aprender, digamos, otros motores al crecimiento. La minería es uno muy importante, pero definitivamente hay otros sectores que requieren que haya todo el esfuerzo para desarrollarse. Y yo creo que la gran tarea del gobierno nuevo que está estrenándose es prender todos los motores de crecimiento. Podríamos estar fácilmente creciendo al doble y esto significa sacar a más peruanos de la pobreza y mejorar la calidad de vida de una enormidad de gente que hoy día está viviendo bajo condiciones muy precarias. Entonces, creo que el tema económico es fundamental y ojalá que el gobierno que empiece tenga la capacidad de reclutar a buenos cuadros experimentados y que apuesten por generar empleo de calidad y beneficios para todos los peruanos, especialmente los más pobres. Bien, muchísimas gracias por su comunicación. Buenas noches.